Entonces, el algoritmo que estábamos estudiando la clase anterior era un algoritmo de ordenamiento de números, ¿sí? Que es el que se conoce como merge sort. Y que una de las gracias que tiene es que tiene un funcionamiento recursivo, ¿sí? Y típicamente los algoritmos con métodos recursivos tienden a ser más eficientes que los que no son recursivos, ¿sí? Eso lo vamos a ver en detalle en algún momento, nos vamos a topar con más de algún método recursivo, ¿sí? Pero este en particular lo que hace es lo siguiente, toma como entrada una lista de números reales, ¿sí? Como lo mencionaba en la clase anterior, en realidad esta es la parte teórica, ¿sí? En la parte teórica esto recibe una lista de números reales a 1 hasta a n, ¿sí? En la parte computacional obviamente no, porque no puede ser cualquier número real, tiene que ser racional simplemente, ¿sí? Déjenme sacarle esto, ignorar presión, ahí está. Eso es. Y como salida, vamos a considerar acá una permutación pi, que va a estar definida desde 1n hasta 1n, tal que a sub pi de i es menor o igual a sub pi de i más 1. ¿Sí? Entonces esto finalmente lo que está haciendo es, para esta lista de números, lo que hace no es entregarme la ordenada, ¿sí? De vuelta, ¿sí? Sino que lo que hace es decirme de qué forma tengo que permutar sus elementos para que la lista quede ordenada, ¿sí? Son cosas equivalentes, o sea, pasar de una a la otra se puede hacer en tiempo lineal, ¿sí? Es cosa de... Si yo recibo, si a mí me dicen, mira, para la lista que tú me entregaste, si tú reordenáis los elementos de esta forma, vaya a tener la lista ordenada, bueno, eso lo puedo hacer casi a mano, ¿sí? Reordeno, ¿sí? Y si me pasan la primera lista y me pasan la lista ordenada, yo puedo mirarla y decir, ah, para llegar de esta a esta de acá, lo que se hizo fue permutar los elementos de esta forma, ¿sí? Así que son cosas completamente equivalentes. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Primero íbamos a tener acá un caso base, que es que si n vale 1, entonces fijamos pi de 1 igual a 1 y terminamos. Segunda etapa, que es aquí donde se refleja la estructura recursiva de este algoritmo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, en el caso de que n, o sea, la cantidad de números que tengo, sea más que 1, ¿sí? O sea, que efectivamente tenga algo que ordenar, lo que vamos a hacer es fijar m igual al cajón inferior de n medios, ¿sí? En el fondo lo que estoy haciendo acá es dividir la lista en dos partes. Y calculamos internamente en el algoritmo las siguientes cosas. Hasta ahí, y sigma sort a más 1 a n. ¿Sí? Entonces, básicamente, este algoritmo, ¿qué hace? ¿Sí? Dice, si tengo solamente un elemento en la lista, la permutación es la que a uno le manda a uno. O sea, en la primera posición pongo el único número que tengo. Listo. Si no, lo que hace es dividir la lista en dos partes, la divide a la mitad, y a cada una de ellas le aplica el algoritmo. ¿Sí? Y esto aquí actúa como caja negra. ¿Sí? Insisto en eso. Y después, bueno, si ya tengo una idea de cómo tienen que estar, digamos, ahora yo pienso lo siguiente, si el algoritmo es correcto, esta parte de acá me va a indicar de qué manera tengo que ordenar las dos primeras listas. Si yo conozco la forma en que tengo que ordenar esas dos para que internamente estén ordenadas de menor a mayor, ¿sí?
con eso puedo deducir de qué forma tengo que ordenar la lista completa para que todo quede de menor a mayor, ¿sí? Entonces lo que tengo que ir mirando siempre es los elementos menores de cada lista e irlo ordenando, ¿sí? Y eso es lo que hace la última etapa, las últimas dos etapas del algoritmo, ¿sí? Entonces fijamos k igual 1 y L igual a 1. Ahí. Y L igual a 1. Y mientras esta parte es se ve medio engorrosa escrita, ¿sí? Pero después de analizarla es súper sencillo el funcionamiento de esto. Entonces, mientras el K sea menor o igual a M, ¿sí? O sea, K va a ser un indicador que va a ir viendo en qué posición estoy en esta lista, ¿sí? Y L sea menor o igual a N menos M, o sea, este L va a ser un contador que va viendo en qué posición estoy en la segunda lista, ¿sí? Va a ser lo siguiente. Si A de ρ sub K es menor o igual a A de M más sigma L, entonces fijamos. Y vamos a poner acá que pi de K más L menos 1 va a ser igual a ρ sub K. Y K igual K más 1. Si no, ahora fijamos pi de K más L menos 1 igual a M más sigma de L. Y hacemos L igual a L más 1. Y la última etapa, que esta ya de finalización del algoritmo, que lo había mencionado así, va a ser que mientras K sea menor o igual a M, hacemos que pi de K más L menos 1 va a ser igual a ρ sub K y K igual K más 1. Y después de terminar ese ciclo, vamos a tener que mientras L, perdón, sea menor o igual a N menos M, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la etapa anterior. Menos 1 igual a M más sigma de L. Y L igual a L más 1. ¿Sí? Y al terminar esto, lo que diga esta función pi que estoy definiendo en el fondo, en cada etapa, va a ser la permutación que estoy buscando. A ver, ya expliqué más o menos lo que pasa al principio. ¿Sí? Divido la lista en dos partes y después como caja negra a cada una de esas mitades le aplico el algoritmo de ordenamiento. ¿Sí? Entonces ahora este ρ y este sigma me dicen de qué forma tengo que reordenar los números de acá, de esta mitad de la lista, para que queden ordenados de menor a mayor. Y esta de aquí me dice cómo tengo que reordenar los números de la segunda mitad de la lista para que queden ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Y después lo que hago en estas etapas 3 y 4 es ocupar esa información para determinar de qué forma tengo que reordenar los números si están en la lista completa. ¿Sí? Y hasta en el fondo lo que hago es de cierta forma un pegado entre las dos cosas. Entonces pongo estos dos indicadores, ¿sí? Estos dos índices, perdón, que van indicando una posición en cada una de estas dos listas, ¿sí? En la lista ρ y en la lista sigma. Entonces, hago la comparación. Veo el A sub ρ de 1 primero y lo comparo con el A sub M más sigma de 1. ¿Sí? A ver, ρ de 1 me dice en qué posición, ¿sí?, está el menor elemento de esta lista al ordenarla. ¿Sí? Entonces lo que estoy viendo acá al principio, cuando K vale 1 y L vale 1, lo que estoy viendo es simplemente el elemento más pequeño de la primera mitad, y esto de acá termina siendo también el elemento más pequeño de la segunda mitad, ¿sí? Y esto aquí hay que tener el ojo, ¿sí? Porque si bien acá los A están indexados con M más 1 hasta N, en realidad esta lista es una permutación, este sigma es una permutación de los números desde el 1 hasta el
n menos m, perdón. ¿Sí? Entonces, como esto representa índices en realidad que tienen que ir desde m más 1 hasta n, lo que hay que hacer es al resultado que me da acá, sumarle m. ¿Sí? Para mostrar ese desplazamiento, en el fondo mostrar que estoy mirando la segunda mitad de la lista. Entonces, lo primero que hago es comparar los elementos menores de cada una de las listas, y dependiendo de cuál sea el más chico, con ese valor va a ser el primer valor que le vamos a asignar a la función pi. ¿Sí? Y claro, cada vez que hago una de estas comparaciones y determino cuál es el siguiente elemento de la lista, solamente K o solamente L, solamente uno de los dos aumenta. ¿Sí? Lo que significa que este numerito, a medida que yo voy avanzando en este loop, este numerito de acá adentro en pi va avanzando solamente de a uno en uno, ¿sí? Partiendo desde uno. ¿Sí? Y siempre lo que le voy a estar poniendo acá adentro es lo que corresponde ya sea a este A o a este A de acá. ¿Sí? Fíjense que lo que le asigno acá es justamente el subíndice, el que indicaba dónde estaba el elemento siguiente. ¿Sí? ¿Qué significa aumentar en 1 el valor de K? Significa que ahora en la lista row, en vez de estar viendo el número asociado al menor valor de la lista ordenada, voy a estar viendo el segundo menor. ¿Sí? En el fondo el otro ya lo puse en la lista ordenada, así que ya no lo necesito. ¿Sí? Y voy avanzando. ¿Sí? Eventualmente, una de estas dos listas se acaba. ¿Sí? Sin que la otra haya terminado todavía, necesariamente. ¿Sí? Y eso se refleja con esto, que la condición es mientras K sea menor o igual a M, o sea, todavía tengo opciones para ver en esta lista, y que L sea menor o igual a N menos M, o sea, que todavía me queden opciones para ver en esta lista también. ¿Sí? Si alguna de las dos se acaba, este ciclo termina. ¿Sí? Y aquí lo que hago es decir, bueno, mientras K sea menor o igual a M, o sea, si la primera lista todavía no se me acaba, lo que hago es poner todos sus valores al final, en lo que va quedando en la cola, digamos. ¿Sí? Y en el otro caso es que la otra lista no se haya acabado, ¿sí? Pongo los valores de esa otra lista en la cola. ¿Sí? Y eso hace que esta permutación pi que aparece finalmente sea efectivamente la que nos va a ordenar esta lista. ¿Sí? Quise repetir todo el algoritmo de nuevo. ¿Sí? Ya explicándolo ya más, no, lo más en palabras posible. Así como para tener más claro el funcionamiento de esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Entonces, correctitud del algoritmo, ya lo expliqué. Sí, vamos a ponerlo acá. De todas formas, correctitud. Ya está explicada. ¿Por qué? Porque yo dije, ok, bueno, si la lista tiene un solo número, está claro que esto funciona porque esto dice acá que funciona. ¿Sí? Ahora, si tiene más de un elemento, lo que hago es dividirlo en dos partes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, digamos, entre comillas, mágicamente, lo que hace es ordenar las dos listas. ¿Ya? Pero supongamos que esa lista es también ordenada. ¿Sí? Después, por lo que yo explicaba acá, lo que voy haciendo es siempre mirar el menor elemento no agregado a la lista final de cada una de estas dos listas, y los voy poniendo de forma ordenada en la lista nueva. ¿Sí? Así que esto también funciona, esta parte funciona. ¿Sí? Así que lo único que me quedaría demostrar es que si estas dos, me quería demostrar que estas dos funcionan. O sea, si esta lista tiene largo 5, que esta lista de largo 3 y esta lista de largo 2 también quedan ordenadas. ¿Sí? Y si se fijan, eso es simplemente inducción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me tengo que fijar para ver si es que el caso n funciona, necesito ver que el caso n medio funciona en el fondo acá. ¿Sí? No estoy viendo el caso exactamente anterior, ¿sí? Pero estoy viendo alguno de los casos anteriores. ¿Sí? Y eso es lo que se le llama el principio de inducción fuerte. ¿Sí? Que es una forma de inducción un poquito más potente, que dice que en vez de que mi hipótesis inductiva, en vez de ser algo de la forma que si esto se cumple para n, entonces yo quiero ver que se cumple para n más 1. En realidad es suponer que se cumple para todos los números desde 1 hasta n, y con esa información demostrar que se cumple para n más 1. ¿Sí? En el fondo es suponer todos los casos previos. ¿Sí? Y eso es lo que hago acá. ¿Sí? Demuestro que funciona para el caso base, perfecto. Asumo que se cumple para todos los casos para n desde 1 hasta n, ¿sí? Y para n más 1, sé que lo que tengo que hacer es dividir esta cosa en dos listas, ¿sí?
que tienen n más 1 medios términos aproximadamente, ¿sí? Y eso en su cajón inferior, digamos, es un número que ya está en la lista antes. Así que yo sé que ahí funciona. Así que con eso el algoritmo funciona. ¿Sí? Típicamente cuando hay un algoritmo que está definido recursivamente, la demostración de su correctitud y también de su tiempo de ejecución, el cálculo de su tiempo de ejecución, se suelen hacer por inducción también. ¿Sí? Tiempo de ejecución. A ver. Denotemos por TDN el tiempo de ejecución del algoritmo al ordenar una lista de n elementos. Ah, un detalle. No sé si lo notan, pero este algoritmo, su tiempo de ejecución, por la forma en que está implementado, depende de la cantidad de números que yo quiero ordenar y no de la descripción binaria de esos números. ¿Sí? No sé si lo notan. ¿Sí? Que finalmente los pasos que tengo acá son comparaciones entre números reales principalmente. ¿Sí? Y esas comparaciones son una sola operación siempre. ¿Sí? Como que en ninguna parte me preocupo de si los números son muy largos o muy cortos escritos en binario. ¿Sí? Entonces acá el tiempo de ejecución aquí va a depender de la cantidad de elementos que le doy a la entrada y no del largo de esos elementos escritos en binario. ¿Sí? Entonces acá vamos a estar hablando como del cálculo del tiempo de ejecución fuerte, ¿sí? Que lo habíamos hablado. Así que dependía de la cantidad de elementos que le entrego al algoritmo y no de el tamaño de su escritura en binario. ¿Sí? Entonces, vamos a denotar por Tn el tiempo de ejecución del algoritmo cuando tengo n elementos. ¿Sí? Entonces, vemos que T de 1 es igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo necesitaba ordenar solo una lista con un elemento, lo único que hacía era entrar en este paso, y aquí lo único que se hace es asignar. Pide 1 igual a 1. Y eso es una sola operación. ¿Sí? Entonces ahí está, listo. Ahí está mi tiempo de ejecución. Y por otra parte, T de n va a ser igual a T del cajón inferior de n medios más T del cajón superior de n medios. ¿Sí? A ver, veamos primero estos dos términos. ¿Sí? El cajón inferior de n medios es lo que dentro del algoritmo lo llamamos m. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo, este T de m que aparece ahí, es simplemente del cálculo de esto de acá. O sea, dentro del algoritmo estoy ejecutando el mismo algoritmo, pero ahora para una lista de largo m, ¿sí? No de largo n. ¿Sí? Entonces ese tiempo me queda incluido dentro de la ejecución de este algoritmo. ¿Sí? Y por otra parte tengo esta otra, que es una lista que ya sea de largo m o m más 1, ¿sí? Dependiendo de si este n que está acá es par o impar. ¿Sí? Pero eso no es tan terrible, porque de hecho la cantidad de elementos que tiene esto, de hecho va a ser el cajón superior de n medio. ¿Sí? Entonces por eso lo denotamos de esta forma. ¿Sí? Una cosa importante, el cajón inferior con el cajón superior de un número siempre suman el mismo número. ¿Sí? Como que las aproximaciones que se hacen, los truncamientos que se hacen ahí se cancelan al final, para los números enteros. ¿Sí? O sea, en este caso, lo que quiero decir en este caso es que, claro, el cajón inferior de n medios con el superior de n medios suman n. Eso es lo que quiero decir. Ahora, no es solo eso el algoritmo, ¿sí? Sino que esta cuestión tiene algo más. ¿Sí?
en el peor de los casos, ¿qué podría pasar? Podría ser que esto de aquí sea exactamente n medio, tengo que pasar acá con todas estas operaciones. Acá fíjense que son 2 operaciones cada vez que entro acá, en esta parte. ¿Sí? Más una posible comparación. ¿Sí? Son 3 operaciones. Estoy tratando de ver acá cuál es el peor caso. Pero creo que no es esencial, ¿sí? Porque si se fijan, la cantidad de veces que voy a entrar a este loop depende a lo más de n, ¿sí? O sea, depende del largo del arreglo simplemente, no depende de n cuadrado ni ninguna cosa extraña, ¿sí? Acá voy a entrar la cantidad de veces que va a estar dada por este valor o este valor de acá, ¿sí? Que es como la mitad de n aproximadamente, ¿sí? Y en cada cuestión acá voy a estar haciendo 2 operaciones, así que el tiempo de esto va a ser alrededor de n. Estas 2 cosas son del orden de n también. Y tenemos este par de operaciones acá arriba, que son esas 2 asignaciones. Entonces, en realidad, esta cuestión es del orden. De hecho, vamos a contar todas las operaciones que hay entre medio, ¿sí? Incluso las comparaciones que están ahí entre medio, de todas formas. ¿Sí? Vamos a contabilizarla igual. Así que esta cuestión nos va a quedar algo de este estilo, ¿sí? A ver, estas constantes de acá al final no influyen en gran parte, ¿sí? Porque vamos a ver que en realidad se van a ser absorbidas por estos otros tiempos de ejecución, ¿sí? Pero esta es como una buena cota, ¿sí? Si esto no es igual, en el peor de los casos, esto de aquí es menor o igual a esto de acá, y con eso me basta, ¿sí? Aquí podríamos irnos un poco más en detalle para calcular bien los pasos de esto. Y acá una cuestión que mencioné, tienen que tener ojo, esto siempre hay que contarlo en el peor caso, ¿sí? O sea, pensar que esto de acá podría haber entrado muchas veces a este loop, ¿sí? Que cada uno de ellos tenía 1, 2, 3 operaciones, ¿sí? Y después de eso, en ese peor caso, ver cuántas veces entro acá y cuántas veces entro acá, ¿sí? Y que en el fondo eso fue lo que hice. En el fondo fue ponerme en el caso que acá entro n veces en esto. Son 3 operaciones, son 3n, ¿sí? Y después de eso podrían ejecutarse un par de operaciones más acá abajo, unas que son 6 operaciones finalmente, y queda algo de este estilo, ¿sí? Ok. Mostraremos. ¿Ya? Y esto no se los voy a negar. Para esto hay que tener mucha práctica. De hecho, yo cuando vi esto me costó visualizarlo. Pero no va a ser lo esencial para nosotros en el curso, ¿sí? Para nosotros es importante entenderlo y ver las implicancias que tiene esto, más que calcular los tiempos en sí de ejecución, ¿sí? Vamos a mostrar que el tiempo de ejecución está acotado por 12n por logaritmo de n más 1, ¿sí? Cuando nosotros acá escribimos log de n hacia secas, ¿sí? Estamos hablando de un logaritmo en base 2, ¿ya? Por si acaso. Entonces, esto es trivial para n igual a 1. ¿Sí? Si evalúa acá, log de 1 es 0, así que todo esto se anula. Y t de 1 dijimos que era 1, así que 1 menor o igual a 1, bien, funciona. Entonces, supongamos ahora, esto lo estamos haciendo por inducción, supongamos que la desigualdad es cierta. Para todo, o digamos para todos los números desde 1 hasta n menos 1. ¿Sí? Este es lo que les mencionaba, este principio de inducción fuerte, ¿sí? Que en el fondo lo que hago, en vez de asumir solamente el caso anterior, asumo todos los casos previos ciertos, ¿sí? Que es igual de correcto de todas formas, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Y por qué hago eso?
Porque fíjense que ahora cuando necesita aplicar inducción, dado que tengo esta cuestión de acá arriba, ¿sí? No me basta solo con conocer el caso previo, ¿sí? Porque en realidad cuando estoy acá en n, acá me paso como a la mitad de n directamente. Entonces me sirve conocer todos los casos previos. Entonces vamos a tener que t de n es menor o igual a... A ver, aquí lo que estoy haciendo, ocupo esta igualdad acá, primero. ¿Sí? Ocupamos esta igualdad directamente y cada uno de estos dos términos cumplen una desigualdad de este estilo. ¿Sí? Entonces, esto nos va a quedar 12 por el cajón inferior de n medios por el logaritmo del cajón inferior de n medios más 1, ¿sí? Pero eso lo voy a guardar ahí, lo voy a sumar después. Ahora viene lo del otro t. Entonces ahora tenemos cajón superior de n medios por logaritmo... Ay, perdón. Por logaritmo del cajón superior de n medios. Y eso más 1, ¿sí? Y ahora yo dije que iba a agrupar los unos, ¿sí? Entonces ahora tenemos el 3n que está dando vuelta acá y nos queda un más 8. ¿Sí? Ya, nos queda esta cuestión que en principio se ve súper fea, ¿sí? Ahora, vamos analizándola a poquito. Aquí podemos darnos cuenta que tenemos que la función logaritmo es monótona. ¿Sí? La demostración de esto es bien pilla. ¿Sí? La función logaritmo es monótona, es creciente. ¿Sí? Entonces esto es menor o igual que si en vez de cajón inferior y cajón superior de n medios adentro del logaritmo, pongo 3n, perdón, 2 tercios de n. ¿Sí? Y eso es porque simplemente estar en los 2 tercios de n es más que estar poquito más abajo, poquito más arriba de la mitad. ¿Sí? Se puede demostrar que de hecho el 2n tercio es suficientemente grande como para lograr eso. Yo podría poner cualquier fracción ahí. ¿Sí? Cualquier fracción suficientemente cercana a 1. ¿Sí? Es solo para tirar una desigualdad. Aquí el objetivo de eso, más que sacar un valor específico de ese logaritmo, es de hecho poder trabajar estos dos logaritmos con el mismo valor adentro. ¿Sí? Porque ahora resulta que puedo factorizar, digamos, estos dos términos por 12 veces el logaritmo, y lo que me queda es la suma del cajón inferior de n con el cajón superior, perdón, inferior de n medio con el superior de n medio. Y yo ya les dije que esas dos cosas suman n. Entonces esto de acá nos da 12n por el logaritmo de 2n tercios más 3n más 8. ¿Sí? Ahora, esta cosa acá la podemos ajustar un poco, ¿sí? Con las propiedades que tiene el logaritmo. Esto es 12n por el logaritmo de 2 más el logaritmo de n menos el logaritmo de 3. ¿Sí? Y que de hecho acá, como estamos, como les había dicho, cuando escribo log a secas, acá estoy hablando de un logaritmo en base 2. Esto vale 1. Así que nos va a quedar algo de este estilo. 12n por log n menos vamos a poner más acá 12n por 1 menos log de 3 más 3n más 8. ¿Sí? Y acá no se preocupen en mayor medida de esto. ¿Sí? Yo voy a decir que esto es menor o igual de hecho a 12n, como que todos los números acá están ajustados para esta demostración, y ahí les voy a decir que en realidad esto puede cambiarse de otra forma y ajustarse pillamente, finalmente se llega al mismo resultado.
13 medios n más 3n más 8, que a su vez es menor o igual que 12n log n más 1. ¿Sí? A ver, ¿por qué esta última desigualdad? ¿Por qué? Es principalmente porque aquí, este 3n menos el 13 medio, eso me va a dar un negativo, ¿sí? Y me va a dar suficientemente negativo, ¿sí? Porque esto es del orden de 6n, ¿sí? Esto es como 8 menos 3n, ¿sí? Y eso lo voy a poder acotar por un 1 acá, esa resta ese negativo de, ¿sí? Entonces, lo que nos va a quedar acá es que tenemos esa desigualdad y aquí hay un punto importante donde usamos que logaritmo de 3 es mayor o igual a 37/24, ¿ya? Ok, eso es cierto, ¿sí? Y fue utilizado acá, por aquí en esta parte, ¿sí? Para poder tirar esta última desigualdad, ¿sí? Pero claramente esa no es una información que uno tiene en la cabeza todo el día, ¿sí? Pero no nos importa, ¿sí? Lo que nos importa acá es que podemos llegar a algo de este estilo, ¿sí? O sea, que asumiendo que esta desigualdad era cierta para todos los números desde 1 hasta n-1, también es cierta para n, ¿sí? La forma en que se llega a eso, ok, está en la literatura, no nos vamos a preocupar. A nosotros nos importan las consecuencias de esto, ¿sí? Así, el algoritmo es O de n log n, ¿sí? Y fíjense lo que hice ahí. Ignoré esta constante más 1 que está acá, porque da exactamente lo mismo, ¿sí? E ignoré este ponderador por 12 acá, también, porque da lo mismo. Recuerden que cuando yo veo los tiempos de ejecución de un algoritmo, me quedo con la parte, digamos, funcional de esto, ¿sí? Que en este caso es n log n, ¿sí? Por eso yo les recalcaba que en realidad, claro, está esta desigualdad. Después aquí ocupo esta cota de los cajones inferiores y superiores con el 2n tercio, y les dije que en realidad esos números dan más o menos lo mismo, ¿sí? Mientras sea una fracción acá multiplicando a n, una fracción cercana a 1, ¿sí? En el fondo para que sea más grande que estas dos cosas, ¿sí? Y que después teníamos que ocupar más encima esta desigualdad acá, ¿sí? Pero no es tan terrible, porque si se fijan, si yo hubiese cambiado estos números, si esta fracción hubiese puesto 9 décimos, por ejemplo, ¿sí? Después aquí hubiese tenido que ocupar alguna otra desigualdad para el logaritmo, pero igual hubiese llegado a algo de este estilo, ¿sí? Quizá no hubiese tenido que poner un 1 acá, quizá desde un comienzo acá tendría que haber puesto un 7, ¿sí? No sé, pero da lo mismo, al final el orden del algoritmo sigue siendo n log n, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se nota cómo esta cuestión va, digamos, eh, teniendo quizá una forma media extraña de comportarse, al menos en el cálculo, porque de partida es un algoritmo recursivo, entonces pasan este tipo de cosas, ¿sí? Pero que al final todos los trucos que uno puede hacer entre medio al momento de hacer este cálculo son trucos para llegar a una primera cota y después a partir de esa, en realidad darse cuenta que lo que me importa es ese núcleo que está ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, en algoritmos recursivos suele aparecer esto, ¿sí? Suele ocurrir que aparecen logaritmos, ¿sí? ¿Por qué logaritmos en base 2? Hay dos motivos. Logaritmos en base 2 porque los computadores trabajan en binario, así que el logaritmo en base 2 es natural ahí en ese sentido, ¿sí? Porque estamos hablando de potencias de 2, o podríamos hablar que en realidad toda la computación moderna se basa en potencias de 2, ¿sí? O sea, pensando en que un bit puede tener dos estados, ahí ya listo, aparecieron las potencias de 2 por todos lados, ¿sí? Pero en este caso particular el motivo es otro, ¿sí? Porque acá no estábamos trabajando en ningún momento con binario. Pero tiene que ver con que lo que estoy haciendo dentro del algoritmo es
tomar lo que yo quiero trabajar y dividirlo en dos partes. ¿Sí? Después, internamente, cada una de esas dos partes se dividen en dos partes más. ¿Sí? Entonces, si se fijan, como que voy ramificando esto y lo que termino analizando es una cantidad de cosas que es una potencia de 2. ¿Sí? ¿Qué potencia de 2? Bueno, está relacionada justamente con el logaritmo de n. ¿Sí? Entonces, sí, porque 2 elevado al logaritmo en base 2 de n es n. ¿Sí? Entonces, por eso aparece esto de acá. ¿Sí? En el fondo, esto nos está reflejando de cierta forma la recursividad del algoritmo. ¿Sí? Ok. ¿Alguna consulta? Profe, Sí, dime, sí, yo tengo una duda. dime. Eh, ¿Por qué ahí le colocó, en esa parte dice 12n logaritmo de n más 1, que Sí, era mayor o igual a lo otro? Eso no lo entendí muy bien. sí, es por una cuestión de agrupación acá, porque si te fijas, esto de aquí es un poquito, es como menos 6,5 n. ¿Sí? Lo junto con esto y me queda como menos 3,5 n más 8. ¿Sí? Eh, entonces, es, esa expresión de ahí es esta. ¿Sí? Y esto yo lo estoy viendo para n más grande que 1. ¿Sí? Y esto es menor o igual que 1 si n es mayor que 1. No, de hecho es mayor o igual que 1. No, mayor que 1. Tiene que ser si n es mayor o igual a 2. ¿Sí? Porque para n igual 2, esto vale exactamente 1. Y si aumento n, me voy pasando para los números negativos. ¿Sí? Entonces esta expresión, que es justamente el resultado de todo esto de aquí, es siempre menor o igual que 1. Para n mayor o igual a 2. Que era el caso que estábamos trabajando. ¿Sí? Y otra consulta, Dime. ¿cuándo se puede hacer eso de cambiar las fracciones? Esto de acá. ¿Sí? ¿Cuándo Aquí en yo este sé que caso, puedo hacerlo? sí, aquí en este caso son dos cosas que están interactuando. Una, que 2n tercio es más grande que el cajón inferior de n medio. ¿Sí? Quizá eso es medio difícil de visualizar, pero en realidad la idea es que si yo tomo una fracción de n que sea suficientemente cercana a 1, eso está obviamente más cerca de n que la mitad de n. ¿Sí? Esa es como la idea. ¿Sí? Ahora, una vez que yo tengo eso, ¿sí? En realidad lo único que estoy ocupando acá es que la función logaritmo es monótona. ¿Sí? Que es monótona creciente. Entonces, si esto es más chico que esto de acá, entonces la desigualdad se me preserva. ¿Sí? Esas son las cosas que hay que tener presente típicamente cuando uno hace cotas en general. ¿Sí? Recordar la monotonía de las funciones principalmente. ¿Sí? Ahora, yo creo que ese es el punto importante, porque acá, por ejemplo, el reemplazar esta fracción por esta de acá es un truco bien sacado bajo la manga. ¿Sí? No es un procedimiento estándar. ¿Sí? Es una cuestión que está en la literatura y que está para este ejemplo en particular. ¿Sí? Pero la idea es finalmente esa que te decía. En realidad es tomar una fracción cercana a 1 de n, ¿sí? Para poder tirar esa desigualdad, para después poder trabajar estos dos logaritmos con el mismo número. ¿Sí? Entonces yo estoy convencido, ¿sí? Quizá hay que cambiar un poco esta constante que está aquí, este uno de acá, pero estoy convencido de que se puede. Poner acá, por ejemplo, un 99 céntimos y hacer el mismo desarrollo para abajo. ¿Sí? Y eso es bastante más convincente, ¿sí? Que 99 partido 100 por n es más grande que la mitad de n. ¿Sí? Es como que eso es más convincente. ¿Sí? Porque claro, 2 tercios de n es más grande que la mitad de n, pero el problema es que acá hay un cajón inferior y un cajón superior, entonces como que no estoy justo en la mitad, sino que me estoy moviendo un poco para la derecha, un poco para la izquierda. Pero sí, con 2 tercios basta, pero en realidad con cualquier otra fracción más grande que 2 tercios también sirve. ¿Sí? Pero eso, en particular en este caso era una cuestión bien saca abajo la manga, ¿sí? No un procedimiento estándar. ¿Sí? Eso. De todas formas, igual dentro de las cosas que nosotros vamos a hacer en el curso, no vamos a hacer muchas cosas así como que yo les diga, así como ya tomen esto y calculen el tiempo de ejecución. ¿Sí? Encuentro que es una pérdida de tiempo. ¿Sí? ¿A quién le sirve? Eso le sirve a los que van a hacer teoría en algoritmos.
¿sí? Los que se van a dedicar a la parte de investigación o a la parte de academia, ¿sí? Que si eventualmente ustedes después lo quieren hacer, bacán, pero lo aprenderán a hacer en ese momento, ¿sí? O sea, ahí profundizarán para ver ese tipo de cosas. Pero a nosotros, ¿sí? Que nos estamos enfocando en una carrera de ingeniería, nos basta con saber que ya, sí, esta cuestión funciona de cierta forma por debajo y entender las implicancias de esto, ¿sí? A ver, ¿cuáles son las implicancias de esto justamente? Este algoritmo es bastante eficiente, ¿sí? ¿Se fijan? Esto no alcanza a caer en el caso que hablábamos antes de, que hablábamos en la clase anterior del orden polinomial, ¿sí? Esto no es de orden polinomial porque lo que está acá adentro no es un polinomio, ¿sí? Pero notemos que O de n, y esto lo voy a poner como, lo voy a poner así, O de n cuadrado. Sí, donde acá lo que quiero decir es que esta desigualdad, entre comillas, significa que el tiempo de ejecución de la izquierda es más rápido que el de la derecha. ¿Sí? Es claro, es claro. Si tengo algo de tiempo n y le multiplico un log n, ¿sí? Ya el logaritmo ya de 2 en adelante ya es más grande que 1. ¿Sí? Entonces el tiempo de ejecución de esto va a ser mayor que el de este acá. ¿Sí? Porque estoy tomando el n y le estoy multiplicando más encima por algo que es más grande que 1. ¿Sí? Y la otra desigualdad que se puede ver acá es esta, que en realidad lo que se tiene es que para n suficientemente grande, que tampoco es tanto más grande, sino que los primeros números de la recta real en realidad se tiene que el logaritmo de n es más chico que n. ¿Sí? De hecho la desigualdad es más estricta, pero con eso nos basta. ¿Sí? En cuanto al orden, nos basta saber que el logaritmo de n en algún momento se queda por debajo de n y no lo supera nunca más. ¿Sí? Entonces, después ahí yo hago un desplazamiento y listo. ¿Sí? Entonces eso hace que esto de acá sea más rápido que algo de orden n cuadrado. ¿Sí? Esto significa que es un algoritmo bastante eficiente. ¿Sí? Porque si bien no es tan bueno como un algoritmo lineal, tampoco es tan malo, entre comillas, que tampoco es malo. Un algoritmo cuadrático no es malo, ¿sí? Pero es mejor que un algoritmo cuadrático. Entonces estoy ahí como estoy como entre medio, ¿sí? Y este tipo de algoritmo, un algoritmo que es de orden n log n, típicamente si es que yo encuentro un algoritmo de ese orden, típicamente no lo puedo mejorar más, ¿sí? Entonces vamos a poner acá como proposición y la vamos a dejar, no la vamos a demostrar, ¿sí? El algoritmo merge sort es teta de n log n. Recordemos qué significaba esto. A ver, si f era teta de g, ¿sí? Esto equivalía a que f es O de G y al mismo tiempo G es O de H. G de F, perdón. O de F. O de F. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo yo acá que el algoritmo hace esto? Significa que el tiempo de ejecución del algoritmo es O de n log n, que fue lo que ya vimos arriba, pero al mismo tiempo la función n log n es O del tiempo del algoritmo. O sea que n log n es menor o igual, n log n va a ser menor o igual a una constante alfa por el tiempo de ejecución del algoritmo más beta. ¿Sí? Y tenemos por otra parte que el tiempo del algoritmo es menor o igual a alfa por n log n. Perdón, voy a poner acá gamma y delta. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto de aquí, esta parte,
¿sí? Me está diciendo, yo lo podría analizar de otra forma, yo podría verlo como que T de n es mayor o igual a 1 partido en alfa por n log n menos beta. ¿Sí? Y que de la misma forma como lo hacemos acá, que podemos como ignorar las constantes, yo lo que podría decir es que en realidad el tiempo que se va a demorar este algoritmo va a ser al menos como n log n. Y al mismo tiempo, a lo más como n log n. ¿Sí? Y cuando digo como n log n, es considerando que están estas constantes. ¿Sí? Así que obviamente no, esto no significa que se demora exactamente n log n. ¿Sí? Pero se demora algo que está entre alguna combinación de n log n con ponderaciones y una suma, una constante, una resta, una constante en este caso, y lo mismo al otro lado, ¿sí? Con constantes distintas. ¿Sí? Entonces está como dentro de un sándwich ahí entre cosas que son del orden de n log n. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo acá es que, claro, nosotros tenemos acá un algoritmo que es n log n, ¿sí? Pero no lo podemos mejorar. Porque por la estructura que tiene el problema de ordenar una lista de números, no lo puedo hacer más rápido que esto. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el espíritu de decir que un algoritmo ahora es teta de n log n, por ejemplo, en este caso? Sí, porque habíamos hablado de esta notación, pero no la habíamos profundizado mucho. ¿Sí? En el fondo, esta lo que me está diciendo es que ya no lo puedo mejorar. O sea, tengo un algoritmo eficiente e inmejorable. Así de simple. Eso es, digamos, en palabras más simples. Ok. Entonces son las 11:10. Vamos a hacer una pausa, 15 minutos. Vamos a seguir a las 11:25, ¿les parece? No sé si tienen alguna duda por ahora. No, profe. Ya, ok. Entonces seguimos en 15 minutitos. Bueno, Como decía, vamos a empezar a estudiar los grafos, ¿sí? Y los grafos por su estructura, como son estructuras finitas, ¿sí? Y que están representando relaciones entre distintos objetos, ¿sí? Que van a estar representados por nodos en estos grafos, son susceptibles a poder desarrollar procedimientos algorítmicos sobre ellos. ¿Sí? Los algoritmos se adaptan súper bien a cosas que son finitas. ¿Sí? Así como veíamos el caso, por ejemplo, al principio, que el que ocupamos como motivación, que era este de las perforaciones en una placa. En realidad, se me fue la palabra, no es el concepto, es el objeto grafo, nos ayuda bastante para representar distintos problemas y poder entenderlos o resolverlos de forma algorítmica, digamos con algoritmos más generales. ¿Sí? Entonces, tenemos que partir primero, obviamente, con las definiciones de todo esto, ¿sí? Y que eso va a ser lo último que vamos a ver hoy día. Voy a hacer una pequeña introducción a lo que son los grafos. Entonces, un grafo no dirigido ¿sí? Y que en general nosotros vamos a hablar de un grafo no dirigido, ¿sí? En distinción a un grafo dirigido, ¿sí? Ahora, por la forma en que lo veo yo siempre, cuando yo hable de un grafo a secas, me voy a estar refiriendo a un grafo no dirigido, ¿sí? En la literatura de repente pasa que dicen cuando se habla de un grafo puede ser lo uno o lo otro, ¿sí? Para mí, cuando yo hable de grafo, me refiero a un grafo no dirigido. Y los grafos dirigidos siempre los voy a hablar como grafos dirigidos, ¿sí? Un pequeño detalle, ¿sí? Entonces, un grafo no dirigido o simplemente un grafo es una tripleta que tiene un conjunto B, un conjunto E y una función phi, ¿sí? Perdón, una función psi, donde, como dije, B y E son conjuntos finitos
Y esta función psi es una función que va desde E al conjunto de los subconjuntos de B que tienen tamaño igual 2. ¿Sí? O sea, esto toma un elemento de E y nos va a entregar un par de vértices. ¿Sí? Y un par de vértices distintos. ¿Sí? No es un par ordenado. ¿Sí? Hay que hacer la distinción clara acá. No es un par ordenado, sino que es un conjunto que contiene dos elementos. Así que no pueden ser el mismo. Tienen que ser distintos, necesariamente. ¿Sí? Un grafo dirigido. ¿Sí? ¿Y por qué recalco tanto esto? Porque es justamente la diferencia con un grafo dirigido. ¿Sí? Un grafo dirigido, o también se le conoce como dígrafo, es una tripleta de la misma forma. B, E, sí, también tenemos dos conjuntos finitos, ¿sí? Donde B y E son como antes. Y la diferencia se produce cuando definimos la función psi que está asociada acá, ¿sí? Esta va desde E y va a los pares B, W en B cruz B. En este caso, los valores que toma esta función son pares ordenados, ¿sí? Donde vamos a pedir de todas formas que B sea distinto de W. ¿Sí? En ambos casos, ¿sí? El valor de la función psi no admite que ocupe dos veces el mismo elemento. ¿Sí? En el primer caso acá, no lo admite porque yo necesito que este conjunto sea de tamaño 2. ¿Sí? Y cuando hablamos de un conjunto, si un conjunto tiene el elemento repetido, simplemente no lo consideramos como que está una sola vez nomás. ¿Sí? Y en este otro caso, como son pares ordenados, podrían, efectivamente, como son pares ordenados de B cruz B, podrían ser los dos elementos iguales, pero voy a descartar esa posibilidad. ¿Sí? Los elementos de B los llamamos vértices, mientras que los de E los llamamos aristas del grafo. ¿Sí? Ahora, esta cuestión es muy conceptual todavía. ¿Sí? Como ya, ok, ¿y esto qué está representando? En esencia, tengo un conjunto de puntos y tengo un conjunto de líneas que están uniendo esos puntos de alguna forma. ¿Sí? Eso sería un grafo no dirigido. Y este de acá sería un grafo dirigido. ¿Sí? O simplemente grafo, como había dicho, y esto va a ser un grafo dirigido. ¿Sí? Y estas son las representaciones. ¿Sí? Así como cuando nosotros tenemos una función cualquiera de R a R, por ejemplo, podemos pensar nosotros en el gráfico de esa función, o que muchas veces también se le llama el grafo de la función. ¿Sí? Acá, dentro de la definición, si se fijan, lo que yo estoy haciendo acá es, de cierta forma, tengo estos conjuntos B y E que me están definiendo, por una parte, el dominio, y este conjunto B que me ayuda a definir el recorrido de la función. ¿Sí? Si se fijan acá, en este caso, son
subconjuntos de B de tamaño 2, y acá en este caso son pares de B cruz B. ¿Sí? Pero en esencia lo que hay por debajo, igual en ambos casos, es una función. ¿Sí? Y como toda función, yo la voy a poder representar gráficamente de alguna forma. ¿Sí? Y esta es la forma. ¿Sí? Ponemos de alguna forma los puntos en el plano, y ojo acá, estos puntos que yo pongo, estos vértices, yo los puedo ubicar de cualquier manera. ¿Sí? Acá no hay una estructura geométrica por debajo ni nada de eso. ¿Sí? Sino que yo lo ubico de alguna forma que después me sea sencillo escribir las aristas. ¿Y cómo están definidas estas aristas? Bueno, si para una arista específica esto me dice que el subconjunto tiene a los vértices 1 y 2, entonces eso significa que los vértices 1 y 2 en el grafo están unidos por una línea. ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, 1, 2, 3, vamos a enumerar esto de acá. Entonces aquí yo podría decir que mi conjunto B son los números del 1 al 5. ¿Sí? Mis aristas, fíjense que aquí no las tengo definidas, ¿sí? Pero yo sé que hay ¿cuántas? Hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 aristas. A ver, para que esto quede un poquito más ordenado, lo voy a anotar de la siguiente forma. B1 hasta B5, ¿sí? Ahí tengo los 5 vértices. Las aristas, dije que tenía 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 líneas en ese grafo. Entonces las denotamos desde E1 hasta E5. ¿Sí? Y mi función, ¿qué es lo que hace? Fíjense que como tengo 5 aristas, la forma de definir esta función yo la voy a escribir en su completitud. ¿Sí? Le tengo que poner numerito a las aristas también, porque si no, no voy a saber cuál es cuál. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, E1 está acá. Eso lo que hace es juntar el vértice 1 con el vértice 2. Entonces, phi de E1 es B1, B2, es ese conjunto. Psi de E2, siguiendo la misma idea, es B2, B4. E3, esto juntaba el cuarto con el quinto, perdón, el tercero con el cuarto. E4, este junta el cuarto con el quinto vértice. Y por último, psi de E5, esto junta el 2 con el 5. ¿Sí? Esto de acá, esta tripleta, es lo que nosotros definimos como un grafo. ¿Sí? Y esto de acá arriba es la representación gráfica. Yo creo que se convencen rápidamente que la representación gráfica es bastante más simple que la descripción, digamos, formal de esto. ¿Sí? Ahora, en el caso del grafo dirigido, ¿cuál es la diferencia? Acá en este caso tenemos los vértices 1, 2, 3 y 4, acá. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. ¿Sí? Entonces, los vértices tenemos desde B1 hasta B4. Las aristas tenemos desde E1 hasta E6. Y acá la diferencia que se produce es que para la arista 1, por ejemplo, esta de aquí es esta, ¿sí? Y que une el 1 con el 2, pero no de cualquier forma, sino que va yendo desde 1 hacia 2, ¿sí? Entonces es ese par ordenado. ¿Sí? Por eso acá ponemos pares ordenados, porque acá hay una dirección asociada. Para la segunda, esto es B3, B2. Para la tercera, esto es B2, B4. Puse mucho ya, pero no importa. Sí de E4. Esto me junta el 4 con el 3 en ese orden. B4, B3. Y acá, esto es importante. Es 5
La quinta arista está uniendo el 1 con el 4 en ese sentido, ¿sí? Entonces B1, B4. Y psi de E6 es B4, B1. Si se fijan, son el mismo par ordenado, pero dado vuelta, ¿sí? Así que efectivamente estas dos cosas son distintas, ¿sí? Cosa que no podría hacer acá en principio, acá en un grafo, ¿sí? Lo que sí puede pasar es que haya más de una arista que una los mismos puntos, los mismos vértices, ¿sí? Y aquí en este caso, lo que pasaría es que psi de E6 va a ser igual a la misma que tenía arriba. O sea, son exactamente iguales. Acá no hay un orden, ¿sí? Son iguales como conjunto, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre los dos objetos? Ok. Entonces, bueno, y acá también podría pasar, sí, ojo, que por ejemplo yo podría agregar otra arista acá, por ejemplo, que haga eso. Esta podría ser una arista 7. Y ahí en ese caso la primera con la séptima serían iguales, ¿sí? Eso también puede pasar, pero ahí en ese caso yo necesito que las dos estén apuntando en el mismo sentido. Entonces, dos aristas se dicen paralelas. Paralelas. Si psi de E es igual a psi de E', donde obviamente E y E' son aristas del grafo, ¿sí? Ya sea dirigido o no. ¿Sí? Que son estos casos que pasaban, por ejemplo, acá con la arista 5 y 6, que son paralelas, y acá la arista 1 y la arista 7. ¿Sí? Pero por otra parte, la arista 5 y 6, que si bien están uniendo los mismos vértices, no son paralelas, ¿sí? Porque están apuntando en sentidos contrarios, ¿sí? A un grafo o dígrafo sin aristas paralelas lo llamamos simple. ¿Sí? Y estos son los buenos grafos, ¿sí? Porque no hay información redundante de cierta forma, ¿sí? En estos casos, identificamos simplemente a la arista con su imagen. A través de la función psi que tenemos definiendo al grafo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo en un grafo no dirigido psi de E igual a U, B, nosotros simplemente vamos a decir esto como, si estamos en un grafo simple, vamos a decir simplemente que E es igual a U, B, ¿sí? Como conjunto, ¿sí? Y en un grafo dirigido, que esta cuestión se vería de la forma psi de E igual a el par U, B, simplemente vamos a decir que E es igual al par U, B, ¿sí? Entonces ahora ya el conjunto E aquí, al anotarlo de esta forma, ya no es un conjunto de aristas, sino que es un conjunto de subconjuntos de tamaño 2 del conjunto B, o bien es un subconjunto de pares ordenados de B.
¿sí? Entonces eso nos permite simplificar un poco la notación también, ¿sí? Como que cuando ya estamos en un grafo simple, podemos olvidarnos de esta parte más técnica que está en la definición de que hay una función asociada por debajo, ¿sí? Y simplemente denotar de esta manera las aristas, ¿sí? Entonces, finalmente la descripción de un grafo me queda dependiendo solo de los vértices, ¿sí? Los vértices son los puntos B1 hasta Bn que voy a tener, ¿sí? Y las aristas las voy a poder describir ya sea como conjuntos de tamaño 2 o como pares ordenados, ¿sí? Dependiendo de si estamos en un grafo o en un digrafo, ¿sí? Típicamente, un grafo G lo denotamos como G, perdón, un grafo simple lo denotamos como G igual a B de G, E de G, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos, si tenemos un grafo G y nosotros queremos anotar los vértices de G, anotamos B de G, ¿sí? Y así se hace más simple, ¿sí? Donde E de G es un subconjunto de los subconjuntos de tamaño 2 de los vértices, o bien E de G es subconjunto de B de G cruz B de G, ¿sí? Y acá, ojo, acá un subconjunto bien específico, porque es un subconjunto de estos pares ordenados, pero además son aquellos que no tienen la primera y la segunda componente iguales, ¿sí? Podríamos anotarlo de cierta forma así como esto menos la diagonal de B de G, ¿sí? Donde, ¿a qué me refiero con la diagonal de B de G? Me refiero a los pares que los dos elementos son iguales, ¿sí? Eso es porque, bueno, vamos a verlo eventualmente, pero una forma bien útil de escribir grafos es usando matrices, ¿sí? Y estas cosas, si yo pongo en una fila, enumero los vértices, y en una columna enumero vértices también, en la diagonal de esa matriz siempre van a ir puros ceros, ¿sí? Porque no pueden haber aristas que unan un punto consigo mismo, ¿sí? Técnicamente sí, pero nosotros no lo vamos a admitir. ¿Sí? Hay definiciones de grafos que sí lo permiten, pero en realidad es una cuestión súper redundante que típicamente después dicen, bueno, y como podemos reducir este grafo y sacarle esto haciendo esto y esto, entonces podemos considerar que no lo tiene. ¿Sí? Es una tontera de definición. ¿Sí? Ok. Hasta aquí puras definiciones. ¿Sí? No sé si quedará alguna duda con las definiciones. ¿Sí? De repente hay cosas que saltan a la vista en las definiciones al comienzo y que es mejor tenerlas, digamos, claras desde un comienzo. Profe, ¿Sí? o sea, algo más de notación. Uh -huh. ¿Qué era la notación esa donde dice donde arribita? Acá. Ahí sí que eran Ah, sí. eso. E y E' son aristas Ya, y pertenecen al conjunto de aristas. ¿Sí? Entonces digo que dos aristas son paralelas si sus imágenes, mediante la función phi, mediante la función psi, son iguales. ¿Sí? Donde estas dos cosas son aristas. ¿Sí? O sea, son estas que son paralelas al final. ¿Sí? ya, gracias. Pertenece a conjunto nomás. Eso. De nada. Ok, entonces si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá y continuamos ahora sí el día jueves. ¿Sí? Porque hoy día sí es martes, no como la semana pasada que era jueves y dije nos vemos el jueves. Eso. Ahora sí voy a dejar subiendo inmediatamente este video. ¿Sí? Ya espero no seguirme retrasando con esas cosas nunca más. ¿Sí? Y voy a subirles también todos estos documentos PDF que están pendientes. ¿Ya? Eso.
nos vemos el jueves entonces. Que tengan una buena semana. Chao, chao. Chao.